escribe el apóstol Pablo. Y el rótulo que da el encabezamiento a este mensaje es viviendo en el Espíritu. Me agrada este texto porque habla, en este pasaje de la Escritura habla a tres tipos de personas. La iglesia está en Roma. Le ha costado a Pablo el empezar a predicar. Cuando él ha empezado a predicar estaba preso, estaba desterrado. Y sin embargo tiene palabras de esperanza viva para la población de Roma. Y se abre una iglesia y empiezan a creer. Pero Pablo tiene que decirles que no conviene que la carne otra vez tome dominio sobre la persona, sino que sea el Espíritu Santo quien suministre. Amén. Y se dirige a tres tipos de personas. Uno, a los judíos que querían entrar en la iglesia y judaizarla. Dos, a los incrédulos que entraban a la iglesia a ver qué pasaba. Y tres, a los que ya estaban convertidos, pero que empezaban a descuidar su vida espiritual. Una palabra portentosa, porque a veces creemos que ya está todo hecho. A veces creemos que no hay nada de parte de Dios, que no hay revelación, que parece que no hay metas, que no hay conquistas. Y te diré, eso pasa cuando los frutos de la carne empiezan a atar la vida espiritual y parece como que ya no va a haber nada. Pero cuando es el Espíritu Santo quien suministra, cada día es nuevo, cada día es una victoria. Amén. Cada día es una promulgación de que Cristo sigue vivo en nosotros. Amén. ¿Lo crees así? Amén. Sé que habéis tenido obras, habéis hecho reformas, ha estado la iglesia cerrada, pero empezamos a caminar de nuevo. Empezamos a seguir buscando a Dios. Amén. Si alguien puede fortalecerte, si alguien puede llenarte, ese es Dios. Amén. Él lo llena todo. Amén. En todos. Amén. Y comienza este texto diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay. ¡Qué maravilla! ¿Usted está aquí sentado? ¿Usted cree en el Señor? Amén. Ya no tiene ninguna condenación. Imagínense que yo soy el abogado del Estado, que no quisiera serlo. Y ahora digo, ustedes, no hay ninguna causa que les persiga. Les libero hasta de la envidia. Ustedes van a vivir en paz. Pero decirlo desde aquí con un papel que está firmado y que yo siempre lo leo, simplemente lo leo, ese acto, no hay ningún esfuerzo. Pero decirle a ustedes que no hay ninguna condenación porque alguien ha ocupado su lugar en la cruz del Calvario, eso traspasa los sentidos, traspasa los sentimientos y hace a usted bendecido en el nombre de Jesús. Muy bien, amén. Gracias. Alguien tuvo que ocupar su lugar para que usted hoy esté aquí. No era gratis. Aunque el evangelio para usted es por gracia, que es el favor inmerecido, la Biblia me enseña que alguien tuvo que pagar el rescate. Y mientras la ley condena a la persona con el hecho, la ley condenaba a la persona con el hecho. Si uno robaba ya estaba condenado. Si uno adulteraba ya estaba condenado. Si uno mentía ya estaba condenado. Si uno no guardaba el día de reposo ya estaba condenado. Porque la ley cogía el hecho y el individuo y condenaba. Pero ha venido la gracia, abrogando la ley, cumpliendo la ley. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que ser el cordero inmolado, traspasado en la cruz del Calvario, para que tus manos, aunque estuviesen manchadas, hoy sean limpias. Aunque tus injusticias te pesaban y te condenaban, Él te ha hecho justo. Y lo ha hecho Él. Él ha traído la gracia que desvincula por el arrepentimiento a la persona del hecho. Y cuando uno pecaba y se arrepentía, el pecado quedaba distante, pero el hombre era redimido por la sangre del Cordero.
ninguna condenación. Bien, gracias. Más, ni siquiera quedan antecedentes penales. ¿Lo entiendes? Amén. Te libera de tal manera. Hay gente que no está en la cárcel, está en la calle, está trabajando, pero aún le pesan los antecedentes penales. Y dicen de él, es que robó, es que mató, es que... Pero Cristo dice, yo borro tus antecedentes penales. No solamente no te condeno, sino que borro tus antecedentes penales. ¿Para qué? Para que el que hurga en nuestras vidas e intenta hundirnos, que es Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Cuando mire tu vida no se encuentre nada escrito con letra extraña, sino que se encuentre que estamos revestidos por la sangre de aquel que se dio por nosotros, de aquel que te ha dado el designio de ser hecho hija e hijo de Dios. Más allá todavía, porque te perdonó, borró tus antecedentes y encima te hizo de la familia, sabiendo cómo eras y sabiendo cómo soy. Una cosa es tomar de la mano a alguien que se ha caído y levantarlo y ayudarle a limpiar y que te vaya bien, compañero. Pero otra cosa es que te han levantado, que te han limpiado, aún te ha llevado a su reino, te ha limpiado por completo y te ha dado la exclusiva de ser hecho hijo e hija de Dios. Pero ¿quiénes son los que no tienen ninguna condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan. Muy bien. Los que no andan conforme a la carne. Nuestra vieja enemiga, la que está con nosotros desde el día que nacemos hasta el día que morimos, va a estar contigo las 24 horas, tu carne, tus sentimientos. Y Dios va a estar ordenando. Por eso vivir en el Espíritu no es tan sencillo. No es imposible, pero no es tan sencillo. Y cuando se mistura, cuando se mezcla la palabra con el sentimiento del hombre, estamos creando una iglesia que la gente viene, se sienta, adora, pero luego fuera hace lo que le da la gana. Y ahí no estamos viviendo en el Espíritu. Muy bien. Vivir en el Espíritu implica que por completo me entrego para Dios. Que de tal manera le quiero servir que lo que hay en este mundo ya no me interesa. Ya no me llama ni me atrae, porque tengo una promesa mucho más grande que lo que me pueda dar esta tierra. Esta tierra recibirá mis cenizas, pero Dios recibirá mi espíritu y mi alma. ¿Lo entiendes? El que siembra para la carne, lo que va a segar es corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, siembra vida eterna. Tú has venido a Cristo para recibir la vida eterna, para recibir las bendiciones, para recibir el trato de Él, para estar cerca de Él de tal manera que te sientes dichoso y dichosa. Entonces, ¿por qué vamos a mezclar la carne en todo esto? ¿Por qué? Enfatiza en estos 8 primeros versículos que no debemos de andar conforme la carne. Más, Pablo escribe a una iglesia, y el que tenga oídos oiga. Ahora, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Muy sencillo. Los dos provocan un estado de euforia. Tanto la borrachera, que sí que hay que hablar de la borrachera, que no nos dé miedo hablar del pecado. Lo que no podemos es convivir con el pecado, porque el que convive con el pecado es como el que se acuesta con una serpiente, que al final la serpiente le morderá y le hundirá y le matará. Y está diciendo el apóstol Pablo: no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Causa euforia, pero euforia para degradación, para hundimiento, para condenación, para restar tus fuerzas, para quitarte la comunión y para que te pierdas. Y sin embargo, la euforia que provoca el Espíritu Santo es para consagración. Sin haber hecho nada te sientes débil, te sientes inútil, necesitas tanto de Dios que ya no te apetece nada.
Borrachera es fruto de la carne. Muy bien. La santificación es fruto del Espíritu. Claro que sí. Amén. Y vengo a mi iglesia y echo la ofrenda y me sé las alabanzas. Y a veces han orado por mí y me han puesto las manos. Me he entregado. Pero ahora pregunto, a fecha de hoy, 2016, en enero, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que te mueve y qué es lo que no te mueve? ¿Qué es lo que te aparta y qué es lo que te acerca? Quiero golpear vuestras conciencias en esta tarde. Y las quiero golpear para que se despierten. Porque cuando el Señor dice, despiértate tú que duermes y vístete de poder, le está diciendo que se acerque en comunión. Que las cosas viejas ya pasaron. Que volver a retomarlas es una transgresión. Que volver a seguir viviendo como vivíamos antes no podemos. Porque hemos conocido algo nuevo, algo sano, algo limpio, algo santo, algo puro. Por eso dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el versículo no me acuerdo porque el aceite ya me está afectando. Pero les está diciendo, en esto pensar, en lo honesto, en lo puro, en lo santo, en lo que agrada a Dios. Y a veces, perdónenme, en nuestra mente entran cábalas, entran conjeturas que son nuestras y Dios no interviene, no puede intervenir. Dejemos las cosas en las manos de Dios. Dejemos que Dios sea Dios por excelencia. Dejemos que Él ordene su iglesia. Dejemos que Dios toque, porque lo que Dios toca prospera. Nos hemos vuelto fríos calculadores y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje. ¿Sí o no? Lo que voy a decir es fuerte. Y no voy a decir que me siento en mi casa porque mi casa es Santurce. Esto es Ochacuaga. ¿Es así? Pero os voy a decir una cosa. Un 90% de la iglesia, la nuestra, solamente tiene comunión en el culto. Totalmente. ¿Es triste? ¿Es triste? Sí, es triste. Lo que hundió el Titanic no es lo que se veía del iceberg. Es lo que no se veía. Bueno, muy bien. ¿Saben? Lo que conmueve a la gente de fuera no es que nos vean aquí en el culto. Es que también fuera del culto seamos cristianos. Que sigamos en la misma intimidad, en la misma comunión. Mi querido tío Ricardo Fuset me dijo hace muchos años que la primera iglesia es mi casa. Venir aquí y sentarse, batir las palmas, saber quién nos predica. Nos han dado la tarde, no nos han dado la tarde. Parece que el que predica no parece gitano. Sigo tan blanco como el año pasado. Es cierto. Pero ¿y si luego no hay nada en casa? ¿Dónde está la raíz? Sí, Señor. Aunque no en mi casa, voy a ser sincero. Hay mucha rutina. Muy bien. Claro. Hay mucha rutina. De hecho, ya hay sitios donde el culto, si se va un poquitín más allá de las 8:15, las 8:30, la gente se marcha. Porque ya se han hecho la rutina de que a las 9:15 tienen que estar en casa. ¿Y si baja el Espíritu Santo y rompe toda esa dicotomía? Así sea, Padre. Así sea. Gloria. ¿Y si te manda el Espíritu Santo que te pongas en pie y empieces a llorar, que te haces un charco en tus pies? Y sientes tanta presencia que el tiempo, aunque siga andando, parece que se ha paralizado. Y empieza a producir el Espíritu Santo un cambio en tu interior, que ya no eres el mismo, no un culto rutinario que me voy para casa. Luego los cultos se ha demostrado que producen Alzheimer. ¿De qué ha predicado? Pues, no lo sé, ha predicado bien, ha predicado bien. Además, si el gitano se ve muy a pro y dice, me maten, que sí que ha predicado muy bien. Pero ¿de qué ha predicado? Ha dicho algo de
del pródigo. No sé si volvió o no volvió. Ayúdanos. ¿Qué impacto hace la palabra en tu vida? ¿De qué manera la coges? Miren, tenemos en las iglesias gente con tantos conceptos cambiados, que hay quien quiere justicia y lo único que está buscando es venganza. ¿Sí? A ver si Dios baja. ¿Qué quieres, que lo mate? Y hay quien quiere venganza y lo que necesita es justicia. Pero yo os digo, los que somos del culto lo que buscamos es misericordia. Aborreció Dios el sacrificio porque no había misericordia. Ten cuidado con tu vida. Ten cuidado con tu vida. Si todo es sacrificio, si todo es justicia, si todo es venganza, aplícate el parche de la misericordia. Relaja tu vida delante de Dios y entiende que a Él, mira, si a ti no se te escapa un detalle momentáneo, un mal gesto chino, un mal gesto, ya se queda. Chino, Dios sabe hasta por qué has hecho ese mal gesto. Yo nada más he visto el mal gesto y Dios sabe hasta por qué ha hecho ese mal gesto. Totalmente. Si a ti no se te escapa un detalle, a Dios, que conoce las intenciones, Verdad. escucha esto, las intenciones de tu corazón, Es verdad. las conoce Dios. Qué bien. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Pregúntate, examínate, reflexiona un poco en tu casa. Dejemos un poquitín la caja tonta de un lado y sentémonos y digamos, Señor, ¿qué vida estoy viviendo? Porque la rutina, cuando te habitúas a la rutina, ya no esperas nada nuevo. Hoy tenemos culto, a ver qué, bueno, sí. ¿Y si sales de casa con el pensamiento de que hoy hay un culto donde el Espíritu Santo se va a derramar? Gloria. Y que no depende de la visita, porque Dios puede tomar al más tartamudo de la iglesia, subirlo aquí y bajar tanta presencia que se queden tartamudos los de abajo y él ya empiece a hablar en lenguas con un poder superior. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, pero también creo que debemos de vivir una vida en el Espíritu, donde las rutinas, donde los cálculos humanos, donde los pensamientos que a veces nos ciegan, todo lo traigamos a los pies de Dios para que Él lo depure. Amén, amén. Sí, Señor. Hay raíces que se convierten en árboles porque no se arrancan a su tiempo. Y una raíz se arranca con una mano. Un árbol, hay que bajar al casco viejo, comprar un hacha de Escolari y liarte a golpes y te revientas y luego que no te caiga encima, porque hay quien no sabe ni cortar árboles. Claro. Qué bueno. Padre Santo. Ayúdanos, Padre. Luego están los que ven los árboles de los demás, Ayúdanos. pero no ven los suyos. Todos están mal en la iglesia. El pastor está mal, esto está mal, esto está mal. Dios dice, pero ¿qué estoy haciendo? Se echa las manos a la cabeza. Dirá Dios, ¿qué estoy haciendo? Si todo está mal. Yo creo que los que viven en el Espíritu no todo lo ven mal. Claro. Los que viven en el Espíritu sienten la dependencia en Dios. Amén. Amén. Y los que viven en el Espíritu entienden que cuando Abraham subió con su hijo para sacrificarlo, ya había Dios provisto algo para suplir. Claro. Así que no te veas morir en la iglesia ni seas el víctima, que Dios va a suplir tu vida, que Dios va a llenar tu vida. Pero cuando lo mires con pensamientos espirituales, cuando seas capaz de arrancar de ti toda esa rutina humana que intenta inundarte, ese frío cálculo que hacemos de las cosas, ese obreros, a ver quién entra de pastor, fulano, mengano, perantano. Digo algo, ya tiene Dios pastor para esta iglesia. Amén. El responsable no lo sé, pero Dios ya tiene pastor para esta iglesia. Claro. Sí, Señor. Porque más que por encima del hombre, confío en Dios. Amén. Saben, aprendí una lección en esta tierra que me costó mucho. Y es que maldito el varón que confía en el hombre. El hombre solamente te puede traer ruina.
Si tú te acercas a Él, el que rompió el velo del lugar santísimo para mostrar su hermosura, si te acercas a Él y vives en el Espíritu, ¿cuánto cambia tu vida? Totalmente. A lo mejor haces planes esta noche para ir mañana al mercado, pero como hoy ha dicho el hermano Vicen que me ponga un momento de rodillas, van y se ponen, los ingenuos se ponen de rodillas, y ahora Dios trata y dice: mañana no vayas al mercado. Pero si es que es por tu arete o es estado, es para acá. No, dedícame la mañana para mí. Pero claro, en nuestro pensamiento, en nuestra forma encadenada de hacer las cosas, Dios no nos puede decir nada, porque ya estamos diciendo sin consultar con Él lo que vamos a hacer mañana. Creo que fue Samuel con 85 años con su familia, y se puso delante del pueblo y les dijo: no sé hasta dónde claudicaréis con dos pensamientos, no lo sé, pero sí os digo una cosa: yo y mi casa soy del culto. Con eso está arreglado todo. Claro, si hablamos de servir, tiene que ser los ministerios. Y los ministerios que se afanan por traer una palabra que agrade al pueblo, y el pueblo que quiere una palabra que les alegre las orejas, al final dice Dios: no puedo decir al pueblo lo que tengo que decirle, porque los siervos no están en orden y el pueblo ya no espera una palabra de réplica. ¿Puedo ser libre? Amén. El pecado rodea la iglesia. No sé lo que tardará en entrar, no lo sé, pero rodea la iglesia. Cuando se hizo el tabernáculo en el desierto, el tabernáculo por fuera, si ustedes lo ven, era una tienda de campaña que no era agradable a los ojos, porque estaba cubierta de pieles de animales que curtían y los tensaban con cuerdas. Pero sí había una condición, y era que la madera que rodeaba tenía que estar unida entre sí, machimambrada. O sea, una entraba dentro de la otra y enseguido hacían el tabernáculo. Era imposible que la arena del desierto entrase dentro del tabernáculo. Y cuando en la iglesia hay fisuras, porque no estamos unos con otros en condición delante de Dios, entra el frío del mundo, entran las ideas del mundo, entran las costumbres del mundo, y la palabra se queda a un lado. Y si no te corrige la palabra, te digo, estás errado y errada. ¡Qué bueno! Diga tu palabra. ¡Aleluya! Yo decía que si la piel que cubría aquel tabernáculo era de animales que habían sacrificado y habían curtido la piel, yo decía: ¿cómo no estaremos dispuestos nosotros a estar juntos hombro con hombro para que las cosas del mundo no entren? Para velar porque la santidad de Dios sea quien gobierne en este lugar. ¿Saben que hubo reyes en el Antiguo Testamento que cuando empezaban a gobernar se encontraban el templo lleno de inmundicia? Era el templo, pero lleno de inmundicia. Y tenían que hacer tal limpieza que no solamente sacaban lo que no era de Dios fuera del templo, sino que había también sacerdotes y levitas que eran relevados de sus cargos porque no habían hecho bien las cosas. Hoy te digo, hagamos bien las cosas para que Dios siga contando con nosotros. Si nosotros humanamente tenemos hijos y a veces no confiamos en ellos porque no hacen bien las cosas y no delegamos, Dios está deseando tener hijos que sean responsables, aptos, capaces, espirituales, para poder seguir proyectando la obra que Él ha hecho en la cruz. Que te atañe a ti, que te afecta a ti, que te afecta a tu casa, te afecta a tu familia, porque tú sí has entendido el propósito de Dios. Tú sí has entendido que Dios tiene algo contigo. No digas: bueno, será con los predicadores. No. Con cada miembro de la iglesia Dios tiene un propósito. Amén. Pero para que se cumpla el propósito de Dios en ti, porque muchas veces nos decimos: Señor, cumple tu propósito en mí. Debemos de vivir en santificación. Esto no es un negocio de un género. Te alaba mi vida. Esto no es un negocio de algo que me guste o no me guste, o que me afecte o no me afecte,
O una buena temporada, una mala temporada. Tú sentado en tu banco que me estás mirando tienes las llaves del reino porque puedes hablar la palabra de Dios. 2008. Yo Rubio. Ocharcuaga y Churdínaga viven 11.500 personas en el 2008. Ahora no lo sé. Tendré que volverlos a contar otra vez, porque en aquel año fui casa por casa y los conté. 11.500 personas. ¿Cuántos hay en el culto? ¿300, 200, 400? Vamos a darle un tope de 500. Aún faltan 11.000 que están deseando en este barrio. Y cuando lo conquistéis este barrio, os dejo pasar a otro. Pero en este barrio, 11.000 personas, que alguien tendría que decirles que tienen que vivir en santidad y que tienen que conocer a Dios. Pero ¿saben quién se lo puede decir? Quien realmente vive en santidad y conoce a Dios. Bueno, como ya hemos entrado en confianza, me libero. Tenemos gente en las iglesias que conocen la rutina, pero no conocen mucho a Dios. Y el que conoce la rutina, en cuanto viene la desesperación se lo come. Pero el que vive conociendo a Dios, la desesperación lo pone a los pies del Maestro. Y un mar se abre. Te amo. 5.000 personas son alimentadas. Los leprosos son sanados. Los ciegos reciben la vista. La gente recibe las buenas nuevas. Todos se marchan al río porque quieren arrepentirse. Qué bien. ¿Qué les parece si en el 2016 vivimos el evangelio que rompa la pana? Así sea, Padre. Que nos deshaga. Que no le digas a Dios, llevo 30 años. Yo se lo he dicho. Digo, bueno, no importa que lleve 30 años. Trata conmigo. Amén, amén. Trata amén. conmigo. Amén, te adoro. Trata conmigo. Amén. Le necesito hoy más que nunca. Aunque es una expresión que no me gusta. Eso de más que nunca, no. Yo le necesito como siempre. Claro. Como siempre le he necesitado. Amén. Como siempre le necesitaré. Amén. Pero tengo que esforzarme a vivir una vida espiritual. Espiritual. Hay gente que se ampara bajo el eslogan de Dios sabe cómo soy. No es que Dios sabe cómo soy. Y soy gitano, decía uno. Vale. Le dije a ese hombre, antes de que tú nacieras, Dios ya sabía que ibas a ser gitano. Y no ha cambiado el evangelio porque tú seas gitano. Si entras dentro de la palabra, te convertirás en cristiano sin dejar de ser gitano. Pero si te amparas en tu eslogan, nunca entrarás dentro de la palabra ni te tratará Dios como tiene que tratarte. Y el trato se convierte en superficial. Lo superficial se aburre, se marchan del culto y no se quedan. Pero el que verdaderamente conoce a Dios y nace, el que nace se queda. Porque ninguno que nace se marcha de su casa, sino que se queda. Y reconoce el amparo de su casa. Aunque su casa nada más se coman huevos fritos con patatas, pero es su casa. Aunque en su casa no estén los muebles más modernos, pero es su casa. Si quieres apuntarte a un eslogan, apúntate al eslogan de yo amo a mi iglesia. Apúntatelo. Es que Ocharcagua es bien, como sea, pero es tu iglesia. Y reconoce algo, si Dios te tiene aquí es para que mejoren las cosas. Para que las cosas se hagan con excelencia. No para quejarte y lamentarte. No para volver la espalda y salir, sino para dar la cara y entrar. Y ponerte frente a Dios. Y que Dios te trate, y te convierta, y te restaure. En tu debilidad te morirás. Pero si viene a Dios te dará fortaleza. Bendita tu palabra, Señor. Te amo, Jesús. No los que vivimos conforme a la carne. Quizás es tiempo de decir agur a las cosas de la carne. Crecer, madurar y disfrutar de que Dios quiere algo conmigo y de que quiere algo contigo. No le digas a Dios lo que tiene que hacer. Por experiencia te diré que es perder el tiempo.
¿Quieres ganar tiempo? Deja que Dios haga contigo lo que tiene que hacer. Es línea directa. Antes llamábamos por teléfono, antiguamente, y había que poner conferencias. Hoy hay línea directa. Tú habla con Dios, que Dios está deseando hablar contigo. Amén. Qué bien, qué bien. No digas que Dios no me habla, porque la Biblia no pone que Dios sea mudo. Él habla. Amén. Y habla de una manera contundente. De tal manera que lo que te diga Dios, eso no hay quien lo mueva. Solamente una cosa. El propósito se cumple en ti cuando tú dejes la carne a un lado y empieces a vivir en el Espíritu. Amén. Para prosperar nos conviene, para vivir felices nos conviene, para saber estar donde estamos nos conviene. Y el vivir en el Espíritu te va a hacer entender que cuando entras por esa puerta, entras al lugar santísimo donde Dios se manifiesta. Amén. Todos queremos la bendición de Dios, ¿sí o no? Amén. ¿Todos la queremos? Pues hay quien la recibe y no la disfruta porque está viviendo en la carne. Y hay quien apenas recibiendo nada, estando en el Espíritu, se goza. Ahí queda eso. Dos naturalezas. La carnal, la espiritual. Luchemos, peleemos por la espiritual en el nombre del Señor. Que el Señor os bendiga a todos.